Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Tal como prometíamos ayer, y van a estar hoy con la ayuda de Dios, compartiendo con ustedes algunas informaciones y haciendo contacto con las personas que nos pueden ayudar a entender la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana y el mundo. Hemos recibido algunas notas que ya se está haciendo común que algunos amigos que tienen actividades, con actividades políticas, otras actividades científicas o de servicio, no lo envían. Una nota que nos envía el amigo Esteban Valdea de Santo Domingo Este, tiene un movimiento que se llama una tertulia, Unidos por la Tertulia Joven, y él nos señala que en el día de hoy, en el aula de conferencia de la Universidad UTESA, se va a llevar un encuentro con los candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este. En ello van a estar Manuel Jiménez, actual alcalde y aspirante a una repostulación, el pastor Río Astacio, quien fue candidato candidato en elecciones del 2016, precandidato en la del 20, Bertico Santana, actual diputado y quien aspira a la alcaldía, y Adam Peguero, quien es presidente del PRM en el municipio de Santo Domingo Este y quien también aspira a la alcaldía. Va a reunir a estos 4 precandidatos, que son los que quedan, será en el auditorio de UTESA, en el Coral Mall de Autopista San Isidro, que eso se llama Avenida Rafael Fernández Domínguez. Es hoy a las 6:30 de la tarde. Invitamos a que muchos de los amigos interesados en Santo Domingo Este estén ahí con los jóvenes de esta tertulia, unidos por la tertulia joven, así puedan ver cuáles son las propuestas de los candidatos. Y esa actividad es buena porque da la oportunidad de que podamos oír propuestas, no solamente un afiche o un eslogan. Yo saludo esa iniciativa del buen amigo Esteban Valdea y los demás jóvenes que constituyen Unidos por la Tertulia Joven. Voy a hacer todo lo posible para estar presente con ustedes ahí. Nos informa que también van a estar los 6 precandidatos, Marido Torres y Robert Arias. Así es que el mayor de los éxitos, y ojalá que los jóvenes de Santo Domingo Este se interesen en estar en esa tertulia. La otra información que nos pasan es para informarle a los municipios de Santo Domingo Norte que el alcalde Carlos Guzmán, si me ponen la foto de Carlos lo agradezco, el alcalde Carlos Guzmán nos hace llegar la información de que en una acción eminentemente revolucionaria para lo que es Santo Domingo Este y Norte y su aseo urbano, ha ejecutado ya, se comenzó a ejecutar una licitación pública que se celebró a principios de este año, se había iniciado del año pasado, y nos informa Carlos Guzmán que este es en el país el primer municipio con el que se va a cumplir una parte de la ley de 225-20 de residuos sólidos que obliga a los ayuntamientos a tener camiones recolectores que guarden, que conserven lo lixiviado, que es la saguaza que ustedes ven que se bota cuando un camión está recolectando. Eso tiene, según la ley, tiene que estar en un contenedor, en un espacio dentro del camión, en la parte baja del camión, para depositarlo como parte de la disposición final. Carlos Guzmán y su equipo de prensa nos enviaron un video de lo que sucedió ayer en Santo Domingo Norte y veamos estos equipamientos. Los muchachos nos lo van a poner en un video. Bueno, felicitamos a Carlos Guzmán y todo su equipo que logra este proceso, esta innovación. Lo que sí hay que llamar la atención a lo siguiente. Ojalá podamos terminar la carretera de acceso a Duquesa
en lo que se toma una decisión definitiva sobre ese vertedero a cielo abierto. Mientras esa carretera esté así, esos camiones, toda esa estructura dura poco. Porque cuando usted tenga que entrar por esa carretera extremadamente mala, va a sufrir esos equipos. Pero de todas formas, mis felicitaciones a Carlos Guzmán, y ojalá pueda establecer rutas y frecuencias, determinar cuáles de esos camiones irán a las zonas más marginadas de Santo Domingo Norte, con acceso difícil, y que puedan tener de una forma u otra, en algún lugar, unas estaciones de transferencia que permitan que esos camiones pequeños depositen en un lugar y no constituyan parte de la fila de camiones que entran a Duquesa. Sencillamente porque si ellos depositaran todo en un solo lugar, tendrían un solo vehículo llevando 25 o 30 camiones, sustituyendo a 25 o 30 camioncitos en la entrada del relleno o del vertedero de Duquesa. Bueno, señores, miren, ayer se hizo viral una acción de una joven de la Universidad de Columbia. Y al verla, si bien se han ido muchas personas por lo que la joven preguntó, porque le dio la espalda al presidente Abinader, yo quiero destacar dos aspectos. Uno, la actitud de alta capacidad del presidente Abinader en explicar sencillamente, darle respuesta a ella, donde hacía una serie de cuestiones. Más que preguntas, hizo cuestionamiento. Y el presidente pudo contestarla. La joven le dio la espalda. Pero sí que yo noté ahora en esto. Cuando una universidad ranqueada como de las mejores del mundo, como la de Columbia, tenga una estudiante que no sepa distinguir entre un cuestionamiento, en un argumento, en un discurso y una pregunta. Esa intervención de esa muchacha constituye una vergüenza para esa universidad, porque es que ella no sabe lo que preguntar. Nosotros mismos criticando la educación dominicana, la universidad dominicana, los profesionales que somos, que hemos salido de todas estas universidades con todas estas fallas que tenemos. Oye, pero esa salió de Columbia y esa no sabe lo que es hacer una exposición y lo que es hacer una pregunta. Al final no preguntó nada. Yo creo que la dirección de la universidad debe estar preocupada, porque ese bajo nivel en un estudiante de esa universidad nos está retratando que no solamente es en los países pobres que estamos bajando el nivel de comprensión ya está llegando a esas universidades, y eso sí es preocupante. Quizá no nos hemos dado cuenta de eso, pero yo lo saco a relucir ahora para que ustedes vean. Y le voy a pedir a los muchachos que si pueden, si tienen el video, para que los amigos que no lo han visto, me puedan decir si pueden entender que eso es una pregunta o si es una exposición. Lo tienen los muchachos, porque yo cuando vine en la producción, si bien tenía aquí en el guión el comentario, no le dije a los muchachos que me colocaran el video. Lo que sí me llenó de satisfacción fue la actitud del presidente Abinader. Yo creo que los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de un presidente Abinader que frente a unos cuestionamientos insultantes, y también unos señalamientos falsos, porque lo que esa muchacha en su intervención y señalamiento hizo fueron acusaciones contra la República Dominicana, no contra el presidente Abinader, contra la República Dominicana, porque fue a todos los dominicanos que nos tipificó de racista, de homofobio, de todo lo que se llama un grupo en una nación discriminatoria. Y aquí no hay discriminación. Aquí la discriminación
más que todo es una división entre ricos y pobres, entre clase media y el que vive muy mal, sea blanco, negro. Oigan, el pobre blanco aquí es igual que el negro pobre, son igualitos. Los ricos blancos de este país son iguales que los ricos negros de este país, incluyendo a los haitianos que viven aquí. Para que estemos claros, Y eso se produce en todas las sociedades del mundo. La discriminación aquí no es racial. Aquí lo que hay es una separación de clases sociales en virtud de su capacidad económica, punto. Más nada, Vamos a ver ese pedacito del video para que ustedes me vean, puedan ustedes oír y ver si eso es una pregunta o es un argumento de una intervención. Miren eso. My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race in the Dominican that's my opinion. today. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that a lot of people but my opinion a is lot that... of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so please do I not... would love it to be a respectful exchange. Yes, so we have never had a problem, of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no one. United States, I believe. I don't think the United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing Women are being removed forcibly and they're being hurt and they're... Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from... Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having, well... En esto. Primero, en la educación formal nos dicen que después que usted pregunta, usted no interrumpe al que le está dando respuesta. Ella no hizo pregunta, ella hizo una acusación. El presidente Abinader demostró ahí dos condiciones, su condición de caballero, su condición de hombre de capacidad en la información como presidente y luego su condición de hombre de Estado. ¿Por qué? Porque cuando esta joven hace la intervención, él pasa no a contestarle a ella, sino al interlocutor que está en el panel. Y eso es bueno que nosotros lo veamos de esa tesitura. Luego, ella le interrumpe en medio de su discurso, de su respuesta de nuevo,
y hace entonces un acto de indelicadeza, de falta de urbanidad, y le da la espalda y se va. Ok, poco importa lo que esa muchacha haya dicho. Lo que sí eso nos dice a nosotros, como señalé antes, ha bajado el proceso educativo en el mundo, y luego cómo los dominicanos estamos obligados a crear una política exterior que ese discurso que hay de que República Dominicana es un país de racistas, debemos también nosotros quitando ese San Benito de encima. Nosotros somos, tal como señaló el presidente, una mezcla de mestizo y todo. Lo único que nosotros perdimos fue a nuestros indígenas, porque eso sí lo eliminaron por completo. Y en el caso de Haití, señores, en Haití hay muchísima gente blanca, más blanca que muchos de nosotros aquí que somos mestizos. Y eso lo señalo como una reflexión para que lo veamos más allá del morbo de la situación de esta muchacha frente al presidente Abinader. Yo felicito al presidente, yo creo que los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de los presidentes que hemos tenido en los últimos años, cómo se han comportado en los organismos internacionales. Y miren, acaba de intervenir el presidente Biden en Naciones Unidas, y oigan esto, primera plana, Biden insta a enviar cuanto antes una misión internacional a Haití, a fin de que pueda ayudar a la policía a luchar contra las bandas. Señores, la República Dominicana tiene más de 5 años señalando eso. Haití necesita ayuda. Lo hizo la MINUSTAH y no pudo hacer nada porque se convirtieron en bandidos. Entonces, ese diálogo frente a Haití es necesario que sean los organismos internacionales. Mire, en el caso de Haití, República Dominicana y la construcción del Badén que están haciendo para desviar las aguas del río Dajabón, o algunos dicen una parte, yo entiendo que el que conoce ese río sabe dónde comienza su caudal y cómo ese río se reduce cuando comienza a ingresar a la parte de haitiana. Justamente porque los ríos, cuando se alimentan de sus afluentes, que tienen y provienen de las montañas, como es este caso, pero la montaña de Loma Cabrera es una montaña que está completamente arborizada, está forestada. Hemos hecho mucho esfuerzo en reforestar la frontera. Ahora, del lado haitiano está completamente seco. Y he oído al presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Eleuterio Martínez, el maestro de muchos de nosotros en términos de medio ambiente, la preservación del medio ambiente, la reforestación, la diferencia en reforestación urbana, la reforestación de campos, y hemos tratado de hacer contacto con él, no sé si ya los muchachos lo tienen, porque yo quisiera oír que él aquí a los oyentes y televidentes de la Hora de Consuelo nos dé unas explicaciones técnicas sobre el cauce de este río, los efectos que puede producir, porque ya la parte legal la ha discutido mucha gente, pero esta parte ecológica yo la quiero oír de parte del presidente de la Academia de Ciencias. Ya los muchachos tienen a don Eleuterio, todavía. Bien, estamos haciendo el esfuerzo. Dile que traten de llamarlo de nuevo, que ya yo había hecho contacto con él. El profesor Eleuterio ha hecho estos señalamientos al margen de lo que mucha gente piensa en el aspecto de la politiquería. Aquí hay un aspecto que es ambiental, que hay que tomarlo en cuenta, más allá del tratado que tenemos con Haití. Ya por fin lo conseguimos. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Waldy. Gracias por invitarnos a tu programa. Maestro, para la doña Consuelo de Pradel, que está por ahí por su casa, en su proceso de recuperación, y para mí en lo personal, maestro, es un agradecimiento eterno que le llevo, y hay que sumarlo, de que usted acepte nuestra llamada, a pesar de sus múltiples ocupaciones y lo preocupado y agitado que está con eventos recientes que va a ser la Academia de Ciencias que usted preside, y que ayer yo hice las invitaciones aquí. Pero, ¿por qué lo estaba llamando, profesor? Explíquenos, por favor, la visión que usted tiene de la parte ambiental y ecológica que representa el río Dajabón, que también le llaman Masacre. Gracias. Sí, gracias, Waldy. Para mí es un honor compartir con el programa de doña Consuelo, compartir contigo, que eres mi gran amigo, y compartir con todos los amigos. Y su alumno, dígalo. Así es. Waldy, mira, la situación del río Dajabón es algo muy especial. Fíjate, este río nace en el Pico del Gallo. El Pico del Gallo del oeste, porque hay otro Pico del Gallo más grande. Pero el Pico del Gallo, a partir de ahí, comienza a descender de la cordillera central, dirigiéndose hacia el norte franco. Cruza por Chagüey se alimenta de varios manantiales, la zona de Loma de Cabrera, y al llegar casi a la altura de Dajabón, de la ciudad de Dajabón, entonces que ya entra a formar parte de la frontera de ambos países. Es decir, este río tiene aproximadamente unos 55 kilómetros de largo, y es en los últimos 5 o 6 kilómetros que forma parte de la frontera. Es decir, el río Masacre o Dajabón nace totalmente en territorio dominicano, en la parte de la cordillera central que está al este de Loma de Cabrera y un poquito más al sur de Chagüey. Ahí es donde se forman todos los manantiales que hacen la cabecera del río Dajabón. A partir de Chagüey, el río entra en la zona ya baja, o lo que le llamamos la zona de remanso, donde el río pierde fuerza, es decir, desciende con mucha fuerza del Pico del Gallo, de Chagüey, de todos los cerros que están alrededor, y después entra a la zona del valle, donde él ralentiza un poquito, es decir, corre mucho más lento, y es que hace los grandes depósitos, es decir, la gran llanura del Dajabón, que es la zona agrícola, y que va a extenderse hasta llegar hasta la laguna de Saladillo. ¿Qué significa eso? Que ese río, que no tiene un caudal extraordinario, realmente el promedio son unos 7 metros cúbicos por segundo, que es bastante, porque recuérdate que un solo metro cúbico tiene 264 galones de agua, y si hablamos de 7 y lo multiplicamos por 264, tú verás que es un volumen de agua relativamente considerable. Pero normalmente un río de estiaje, es decir, hay una época del año cuando las lluvias disminuyen y entonces el caudal comienza a disminuir en la misma proporción. Pero como tiene una buena, por lo menos una cobertura forestal en buenas condiciones, el río mantiene su caudal, es decir, a lo largo del año él siempre lleva agua. Solamente ya es en la zona que hay una sequía fuerte, que ya puede que disminuya bastante y el río casi pierda su caudal. Pero el río Dajabón siempre tiene agua. Profesor, ¿y la vegetación hacia el lado cercano a Haití, es mucha o es poca? Mira, realmente Haití no hay vegetación, honestamente, son chaparrales, por decirle un nombre, son arbustivas, son una vegetación
relativamente arbustiva. De hecho, el río Capotillo cae al Dajabón y nace, está en la misma frontera también. Yo creo que el río Capotillo, no es que creo, ¿no? El río Capotillo hace más frontera entre Haití y República Dominicana que la que hace el mismo río Dajabón, Sí. que eso es algo que nunca se habla. Es decir, el río Capotillo es el que está separando los dos países en la parte más alta, pero prácticamente está seco, porque es que la parte que da hacia Haití está totalmente seca. Quedará un hilito de agua y tomará agua cuando llueve, pero realmente como se ha perdido la cobertura forestal original que tenía en la parte alta, recuérdate que la misma cordillera central, cuando sigue hacia Haití, Massif du Nord, esa parte prácticamente es la que ha sido totalmente castigada por la deforestación. Devastada. Así es. Y por eso es que prácticamente las aguas van de Dominicana hacia la frontera. Y en la frontera entonces ya en los últimos 6 kilómetros es que hace frontera con Haití propiamente dicho. Así es. ¿Afectará ese canal la bahía de Manzanillo en algo? Porque ahora tenemos hacerle Manzanillo turismo y ahí me siento la preocupación. Claro. Realmente el río llega hasta Manzanillo, Sí. pero la cuenca donde se remansa y crea la gran laguna de Saladillo, es a la laguna de Saladillo que afectaría el canal. Si se hace el canal, parte de las aguas que debían ir a Saladillo, o por lo menos de este lado, prácticamente irían a territorio haitiano. Ahí perdemos las aguas, definitivamente. Ese ladillo tiene protección ambiental con algunos de los instrumentos ambientales que tiene la ley. Claro. Fíjate, Waldi, mira qué cosa más interesante. La laguna de Saladillo realmente era un brazo de mar, era que el mar entraba, pero al irse levantando la placa nuestra, entonces se ha ido definiendo, el mar se va retirando hacia la zona del Océano Atlántico, hacia la zona de Manzanillo, y entonces quedan estas lagunas atrapadas en el medio. La laguna Saladillo de este lado, y del otro lado de Haití, que hay una zona de humedales también bastante grande. Ambas zonas son alimentadas por el mismo río, por el río Dajabón. Entonces, cualquier extracción de agua que tú le hagas aguas arriba va a afectar estos humedales. Estos humedales, incluso ya la zona de manglares que da hacia la zona de Pepillo Salcedo o Manzanillo al fondo. Así es. Profesor, algunos haitianos están señalando que República Dominicana tiene una serie de tomas de agua del río Dajabón, que lo tienen acueducto y lo tiene también para uso agrícola, y que eso le da a ellos el derecho de también utilizarlo. ¿Qué visión tiene usted, que ha manejado y que conoce todos estos detalles de estos ríos en ese en particular? República Dominicana no tiene ninguna toma de agua en la zona limítrofe. No. Toda la toma de agua que hace República Dominicana lo hace mucho antes de llegar a la frontera. Eso es lo primero que hay que ver. Es decir, es agua dominicana la que toma el país. No son aguas limítrofes, no son aguas compartidas. Son las aguas que están en territorio dominicano. Sí. Ahora bien, el conflicto que se forma, porque lo lamentable de todo esto, Waldi, es que el agua es un recurso indispensable para la vida. Sí, sí. Y la fuente de agua segura es el Dajabón. Pero el agua segura está en territorio dominicano. Entonces, al llegar a la frontera ya, entonces hay que negociar es decir, negociar el caudal, porque es donde el caudal está compartido. Antes Exacto. no está compartido. Entonces, si se quiere llegar a acuerdos, que debe hacerse, estamos de acuerdo, pero son en las aguas limítrofes, es decir, las aguas que separan ambas naciones. Ahí sí se debe llegar a un acuerdo, que si una parte del país necesita
el país vecino necesita y de este lado necesita. Entonces, vamos a hacer lo mismo que se hizo con el río Pedernales. Mira, Sí. en el año 1979, de aquel lado gobernaba David Dock y de este lado estaba don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán y David Dock llegaron al acuerdo de que iban a hacer unas compuertas, una especie de dique, donde el río se dividiera a la mitad. La mitad de las aguas van para Ancepitre, que es el pobladito haitiano, y la otra mitad va a Pedernales, que es la que está en territorio dominicano. Y allá ahora tenemos caso de que hay una zona agrícola en Juana Méndez, y que hay una zona agrícola nuestra que está para Sanché, para Cañongo, es decir, que es prácticamente la parte baja del río. Los dos países la necesitan. Nosotros tenemos aproximadamente unas 20,000 y tantas tareas que son irrigables, y del lado haitiano hay unas 15,000 y tantas. Bueno, vamos a repartirnos las aguas, pero de eso tiene que ser un acuerdo diplomático. Siempre tiene que ser la Cancillería de ambos países las que se pongan de acuerdo, porque es asunto de soberanía, asunto de aquel lado tenemos derecho, de este lado tenemos derecho, y ambas naciones son soberanas. Entonces vamos a llegar a un acuerdo para ver cómo usamos este recurso compartido. Ese recurso compartido, que es los últimos 6 kilómetros que tiene el río Dajabón. Profesor, una obra de ese tipo necesitaría algún estudio de impacto ambiental. El canal debe hacerse, si se hace el canal, seguro que es una obra que necesita estudio de evaluación de impacto, necesariamente, porque hay que averiguar cuáles son los daños que se le va a causar al río cuando se le saquen las aguas, el caudal, cuando se le mueva el caudal. Entonces el río va a sufrir una consecuencia ecológica, consecuencias económicas, es decir, el caudal propio del río va a ser alterado totalmente. Entonces se necesita obligatoriamente un estudio de evaluación de impacto. Así es. Profesor, y el hecho de que esas aguas sean utilizadas para reguío de plantaciones de arroz en la que se usa insecticida y todo eso, y luego vuelva a su cauce normal, como ellos señalan, pero termina en la laguna en Manzanillo, ¿qué efecto puede tener sobre la laguna? No, es un impacto muy grande. Primero, las aguas pierden el valor del consumo humano. No. Es decir, una vez esas aguas han sido afectadas por el uso de pesticidas, ya no se puede consumir. Y le hace un daño muy grande a la fauna acuática, a toda la fauna, no solamente a la fauna acuática, incluso a las aves, que muchas aves son especies que no obligatoriamente están dentro del agua. Sin embargo, el consumo que hacen es de unas aguas que ya van a estar contaminadas. Es decir, el solo hecho de usar agroquímicos en actividades agrícolas ya es un impacto fuerte para la fauna local. Entonces, precisamente por eso es que la pregunta que tú hiciste anteriormente es muy oportuna. ¿Se necesita un estudio de evaluación de impacto? Claro que sí. Hay que averiguar, hay que ver de qué manera, si las aguas son utilizadas para fines agrícolas y se usan agroquímicos, porque no obligatoriamente hay que usar agroquímicos. Se usa agroquímicos porque no hay otra, o por lo menos el manejo que se le dio no fue más adecuado, porque siempre es posible producir alimentos sin tener que usar agroquímicos. Pero si se utiliza, entonces ya usted está haciendo un daño a la naturaleza y un daño a las aguas en este caso. Así es. Profesor, ¿es obligatorio que esos estudios de impacto ambiental se compartieran entre los entes del Estado? Bueno, digamos, el ente del Estado dominicano. El que quiere hacer la obra es que tiene que hacer el estudio, porque eso es lo que mandan la normativa. El canon es que quien hace la obra, quien va a impactar, yo soy dueño de mi obra, entonces yo te voy a hacer ese daño, ese daño y ese daño. Y como te voy a hacer estos daños, yo lo voy a remediar, porque el estudio de evaluación de impacto es para remediar los daños, no es solamente para señalarlos. Es decir, si yo voy a causarte ese daño, ese daño, ese daño, entonces yo pienso corregirlo de esta manera,
es decir, neutralizarlo o remediarlo de esta forma. Eso se llama el plan que tiene que tener todo estudio de evaluación de impacto, tiene que tener un PMA o lo que es lo mismo, un plan de manejo y adecuación ambiental. Eso es normal en todo estudio de evaluación de impacto. Y lo hace, claro, tiene que hacerlo el que hace la obra. Porque tiene que decir, mire, si te hago este daño, yo te lo voy a remediar de esta forma. Esa es la finalidad del estudio de evaluación de impacto. Profesor, por último, ahora paso a hablar con el presidente de la Academia de Ciencias. ¿Qué tenemos en la Academia de Ciencias? ¿A qué le estamos dando prioridad en este momento? Sí, mira, nosotros nos ocupamos del agua casi siempre como un recurso primario. Y ahora estamos haciendo un seminario internacional donde estamos invitando celebridades. Celebridades en el sentido de que son personas que tienen amplios conocimientos, que durante muchos años manejan el conocimiento de cómo primero manejar los residuos sólidos de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, donde no solamente está el Distrito Nacional, sino que están los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y los poblados satélites, porque ya la zona de los Alcarrizos, la zona de Jaina, Villa Altagracia, que hacen casi conurbación con la capital. Sí. También esos residuos sólidos tienen que tener un destino. Y todo eso se ha estado llevando a Duquesa. Durante unos cuatro décadas se ha estado depositando residuos sólidos en Duquesa hasta llegar a formar un colchón de basura, formar un botadero, un gran basurero que tiene más de 1 kilómetro cuadrado, es decir, tiene 1.3 kilómetros cuadrados. Eso significa que tenemos unas 13 hectáreas aproximadamente cargada, llena de desechos de residuos urbanos que al estar a la intemperie, al caerle las lluvias, permanentemente comienzan a drenar, a hacer un drenaje de fondo, produciendo una contaminación bárbara con esos lixiviados. Lixiviado es porque el agua lluvia lava todos los desechos que se están descomponiendo allí. Y esa descomposición es la que va a parar al río Isabela. Y el río Isabela se contamina bárbaramente. Y como es lógico, él es un tributario de los Sama. Al llegar a los Sama, los movimientos del río la llevan a la zona colonial y en la parte baja, la zona de remanso del río, y se contamina bárbaramente la zona colonial, por lo menos el frente de la zona colonial, que por decirlo así como la cara de la capital, la cara de la zona colonial. Y hay que decir que desde 1992 para acá, la zona colonial fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, sitio del patrimonio mundial, porque ahí es que tiene toda la historia de la epopeya, del descubrimiento y todas las hazañas que se hicieron a partir justamente de la llegada de Cristóbal Colón y sus acompañantes. Entonces, este seminario tiene un triple propósito. Primero, hablar de una transición ecológica. La capital dominicana ha crecido enormemente. Ese crecimiento no siempre ha obedecido a la planificación. Se ha hecho espontáneamente. Y lo que se hace espontáneamente, se cometen demasiados errores. Y una vez se estableció la trama urbana, corregirlo cuesta todo el esfuerzo del mundo. Y entonces el propósito del seminario es primero ver qué es lo que hay rescatable del verde original que tenía Santo Domingo, ver todo lo que se puede rescatar, y luego el rescate mayor tiene que ser su principal fuente de agua. Waldi, mire, es una bendición que nosotros tengamos un río Sama como el que tenemos. Un río Sama que tú desde la desembocadura hasta tú llegar a San Luis, tú puedes tener aproximadamente 35 kilómetros navegables. Y hasta llegar allá a las humedades.
Sí, claro. Casi llegando a Monte Plata. Sí, no, y eso sin sumarle el Tosa, que el Tosa es un gran río, porque por lo menos Sí. al mezclar su agua con el río Osama, realmente se convierte en un gran río, Sí, claro. que es navegable también. Y tú sabes que los Tres Brazos, al unirse con el Isabela también está en una zona de remanso que tú puedes también utilizar para la navegación. Claro, Sí, está, hasta llegar allá, llegar allá arriba por donde está la casa de Johnny. Hasta Pantoja, exactamente. Claro que sí. Maestro, claro que sí. maestro, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. El tiempo es asesino cuando se hablan de temas tan importantes y apasionantes como estos, y más cuando lo expone usted. Claro, Pero el ¿no? Y tiempo, siempre será un placer. asesino tiempo. No, y invitar a los amigos interesados en que vayan a este seminario que auspicia la Academia de Ciencias, no tiene costo alguno, es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mil, así es que lo esperamos. En la Biblioteca Pedro Mil. Sí, para que puedan compartir y podamos ver estos retos que tenemos del país que vamos a dejar a las futuras generaciones. Bueno, señores, para mí ha sido un placer tomar este tema de la preservación ambiental, hablarlo con un maestro de eso que uno nunca puede olvidar. Y yo sé que doña Consuelo también le ha gustado este espacio, porque una de sus debilidades es la preservación del medio ambiente. Será entonces hasta mañana, que ustedes tendrán en la hora de Consuelo, mañana con el patrón.